Sorprende a todos con estas galletitas de mini pan de concha, porque además de estar preciosas, son deliciosas, muy fáciles y rápidas de hacer. Y lo mejor es que llevan muy pocos ingredientes. Aquí te los dejo. Te va a encantar hacer estas galletas porque están muy fáciles. Mira, empiezas poniendo la mantequilla a temperatura ambiente en un tazón. Y aquí también vamos a agregar el azúcar glass. Empiezas batiendo a velocidad bajita y cuando veas que ya se integró, aumentas la velocidad. Sigues batiendo hasta que estos ingredientes se vean bien integrados. Cuando se vean así de integrados estos dos ingredientes, vas a ir bajando el resto de las paredes del tazón. Esto para que se termine todo de integrar muy bien. Y ahora vamos a ir añadiendo aquí poco a poco la harina. Sigues batiendo a velocidad mínima. Cuando veas que se integró, agregas un poco más de harina y en este momento agregas el polvo para hornear y sal. Y de verdad, en este punto, cuando ya agregamos la harina, hay que batir solamente hasta que veas que todo se integró. No vayas a batir de más. Y también vamos a poner 1,5 cucharadita de esencia de vainilla. Hay muchas versiones de estas galletas de mini conchas. Esta es la receta a nivel delicia y si observas esta receta no lleva huevo. Así va y quedan deliciosas. Por último añades la fécula de maíz. Como la mezcla se empieza a poner un poco más pesada por la cantidad de harina, lo que hago es terminar de integrarla así con una palita y también puedes hacerlo con las manos limpias. Nada más vas a irla así compactando con la palita y ya la tienes lista. Vas a saber que está cuando ya no se te queda nada pegada en los dedos. Y ahora, para darle la forma de conchita a tus galletas, yo te recomiendo que uses como esta cuchara medidora para que te queden todas las bolitas del mismo tamaño. Bueno, más o menos. Si quieres ser muy preciso o especialmente si las estás haciendo para vender, pues si tienes una báscula a la mano puedes ir pesando la masa y entonces te van a quedar igualitas. Haces las pelotitas y las pones sobre una bandeja con papel de horno o un silpat. Lo que me gusta de estas galletas es que las puedes hacer para cualquier temporada y comértelas así están deliciosas, pero especialmente si tú estás haciendo galletas para vender y las quieres hacer para San Valentín, mira, aquí te va esta otra opción. En este caso voy a poner la masa aquí entre dos hojas de papel de este para hornear y la voy a extender un poquito con el rodillo. No la voy a dejar completamente plana, más o menos tiene 1 centímetro de grosor. Ya que la extendí le pongo un plástico de este de cocina, plástico film encima y vamos a hacer el corte con un cortador de corazón. Y este tip de poner el plástico es para que quede con la forma redondeada igual que el pan. A mí me salieron 24 galletas, pero eso depende del tamaño que las hagas. Y ya que tengas todas tus galletas formadas, voy a hacer un poquito de espacio para hacer la costra dulce esa muy característica de las conchas. Esto es bien fácil, vamos a poner manteca vegetal en un recipiente y también azúcar glass. De verdad es muy fácil, solamente tienes que ir integrando todo así con la palita, de hecho también lo puedes hacer directamente con las manos. En otros países sé que a esto le dicen vegetalina, bueno pues aquí en México es la manteca vegetal. Y por cierto, si me ves desde otro país, quiero que sepas que la concha es un pan dulce típico mexicano. De hecho, creo que es el pan dulce más popular, por lo menos es mi favorito. Y en todas las panaderías siempre vas a encontrar conchas. Ya que está así, aquí mismo voy a agregar harina y voy a terminar de integrarlo todo con las manos hasta formar una masita. Cuando la tengo lista, la extiendo con el rodillo y es mejor hacerlo entre dos hojas de papel de horno. Ya que la tengas extendida, entonces debe de quedar así delgadita y vamos a empezar a hacer cortes con un cortador de galletas. Trata que sea del mismo tamaño de tu galleta y ya simplemente vas a ponerle la costra así encima con mucho cuidado. Y con un cuchillo le vas a ir haciendo la forma de una concha de mar. Por eso se llaman conchas.
Y también si quieres puedes pintar esta masita con colorantes vegetales, colorantes en gel. Yo le voy a poner aquí una gotita de este rosa. Otras las pinté con color café y dejé algunas en blanco. No hay que ponerle nada para pegarlas, solo la pones sobre la galleta y se transforma en una galleconcha. Y ya que terminaste de hacerle las marcas a todas, ahora sí las vas a llevar a hornear. Es importante que tu horno esté precalentado por lo menos unos 15 minutos antes. Llévalas a hornear a un horno precalentado a 180 grados centígrados. Cuando se vean ligeramente doraditas por la base, las sacas y déjalas enfriando en la charola un par de minutos. Después las pasas a una rejilla y ahora sí las dejas enfriar completamente. En mi caso, las pequeñas tardaron 20 minutos y los corazones 25 minutos aproximadamente. Yo te puse en pantalla el tiempo aproximado que tardaron en mi horno, pero esto puede variar también dependiendo del tamaño que las hagas. Si las haces muy grandes, van a tardar más. Lo que te recomiendo es que hagas una prueba de horneado, que hornees un par de galletas, las vigiles y anotes el tiempo que tardaron exactamente y así horneas el resto de tus galletas. Y cuando ya estén completamente frías, ya las puedes disfrutar con un vaso de leche. Y si las estás haciendo para vender, tienes que esperar a que se enfríen completamente antes de empacarlas. Y siempre me preguntan por cuánto tiempo duran. Las galletas pueden durar muchísimo tiempo si las guardas, las conservas bien. O sea, no les tiene que dar el sol directamente, tienen que estar en un lugar fresco, seco. De preferencia, por ejemplo, en cajas de cartón o cajas metálicas se conservan súper bien. Pero también en eso tienes que hacer una prueba, porque esto varía mucho dependiendo del clima en el que te encuentres. Mira, te voy a enseñar unas ideas en caso de que las estés haciendo para vender, de cómo puedes presentarlas. Esta es una cajita especial para galletas que venden en las tiendas de materias primas o de repostería y viene con este tipo de ventana. A mí me gusta mucho porque se ve bonito el producto. La siguiente opción es con este tipo de bolsitas que encuentras en todas las dulcerías, porque este está al alcance de todos y se ven muy bonitas. Y la última opción son como estas bolsitas que tienen este tipo de ventana, también son especiales para galletas. Coméntame si te gustó esta receta de galleconchas. A mí me encantan estas galletitas y a todos los que se las he regalado les encantan. Primero por la forma tan bonita que tienen de una mini concha, pero también por el sabor. Y siempre revisa los enlaces que te dejo aquí en la descripción del video, solo dale clic al título porque si encuentro los mismos empaques que te estoy mostrando aquí, pues ahí te los voy a dejar por si no tienes idea de dónde comprarlos en donde tú vives. Y si tú quieres, estas galletas las puedes vender ya sea por pieza, hay personas que las venden así por cajita o incluso hay personas que las venden a granel. Si no sabes calcular el precio de tus postres porque apenas vas iniciando, tengo un video aquí en el canal donde te cuento algunos aspectos que tienes que tomar en cuenta al momento de ponerle precio a tu producto. Ese video te lo dejo por aquí, también te lo voy a poner abajo en la descripción del video. Y lo que te decía del tiempo de cuánto duran estas galletas, te pueden durar hasta 3 semanas en perfectas condiciones siempre y cuando estén bien tapadas y todo lo que te contaba. Pero lo más recomendable es que tú vendas el producto muy fresco porque acuérdate que va de por medio tu reputación. Entonces aprovecha las redes sociales, hazles fotos bonitas y muéstraselas a tus clientes para que te hagan los pedidos y así hasta ya sabes cuántas galletas tienes que hacer, cuántos pedidos tienes que hacer. Y pues ya si le haces una foto bonita, envíamela para compartirla por aquí. Aquí te estaré poniendo las fotos que me envías o las fotos que me han enviado todos los del Friends. Aquí se las voy poniendo. Si quieres enviarme tu foto, tú puedes salir en la foto, no hay ningún problema, me encanta. Y puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero aquí te las dejo. En todas las redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Y muchas gracias a todas las personas que me apoyan haciéndose miembros de mi canal. Ya saben que aquí les pongo sus nombres. La verdad es que me ayudan muchísimo, pero si por ahorita no puedes hacerte miembro, también me ayudas mucho cada vez que compartes el video o cuando le das like. Si quieres ver más recetas como esta, también suscríbete al canal porque tengo muchísimas recetas y son todas completamente gratis. La verdad yo tenía muchas ganas de hacer estas mini conchas o galleconchas o galletitas de concha desde que hice mis galletitas de pan de muerto. En aquel tiempo no había tantas galletas de pan de muerto y también hice las de mini rosca de reyes. Entonces no sé cuándo estés viendo este video, pero pues si estás cerca de esas temporadas también te las dejo aquí en la descripción.
Y te dejo aquí más videos. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.